Entonces les doy la bienvenida a este estudio del Nuevo Testamento So welcome to this New Testament study, que hoy llega a la clase número 40 ya. which we have gotten to class number 40. Clase número 40. Class number 40. Y para aquellos que tenían para los que hicieron el plan de lectura, esta semana teníamos que leer Segunda de Timoteo y la carta de Pablo a Tito. So this week we had the reading of 2 Timothy 1 through 4, and then the letter from Paul to Titus. Ujú. Teníamos Filemón ahí, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, Filemón. We had Philemon also, but we're going to leave that one for next week. Ujú. Para los que han seguido la historia y el recorrido de este estudio, For those who have followed along with this in the history of this, vean que dijimos que las dos cartas de Timoteo a Timoteo están escritas, o sea, Timoteo, Tito, primera Timoteo, Tito y segunda Timoteo son básicamente las últimas cartas que Pablo escribió. as you can see, 1 Timothy and the letter to Titus and the second letter to Timothy are the last letters that Paul writes. Uh-huh. Filemón está considerada dentro de las 4 cartas que escribió Pablo en el periodo de prisión, en el primer periodo de prisión. Philemon is one of the letters that is considered that he wrote during his last time in prison. Uh-huh. Sin embargo, algunos piensan que también está ubicada aquí cerca entre la prisión, entre la primera prisión y la segunda prisión de Pablo. However, some people believe that it was written somewhere between the first imprisonment and the second imprisonment of Paul. Uh-huh. Y básicamente esta semana leímos la segunda carta a Timoteo, que Timoteo, recuerden que era por decirlo de alguna manera, el pastor, el supervisor de las iglesias en Éfeso. So we read this week the letters to Timothy, and remember that Timothy was basically the shepherd or the pastor of this area of Ephesus. Y en el caso de Tito, Tito quedó como supervisor de la iglesia en la isla de Creta. And Titus was in charge of the Isle of Crete. Así que por ahí estamos, eso fue lo que nos tocó leer esta semana. So basically that was what we were assigned to read this week. Entonces, como lo hacemos toda la semana, vamos a revisar algunos principios, valores, claves y lecciones que encontramos en estas dos cartas de Pablo. So as always, we're going to look at the principles, values, keys, and lessons that we find in these writings of Paul. Entonces voy a pedirles que sin más vayan a segunda a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. First, I'd like you to go to the second letter to Timothy. So 2 Timothy. Ahora, antes de entrar directamente a la segunda carta a Timoteo, before entering directly into the second letter of Timothy, hay un par de cositas que nos quedaron pendientes de la primera carta a Timoteo. There's a couple things that were pending from 1 Timothy. Recuerden que creo que no sé si lo mencioné en la sesión anterior, pero el nombre Timoteo, I'm not sure if I mentioned it last time, but the name Timothy es un nombre griego formado por 2 palabras. Is a Greek word that is formed out of 2 words. Que son las palabras honor y Dios. And they are the words honor and God. Por lo tanto, el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. That's why the name Timothy means the one who honors God. Y se cree que obviamente su nombre le fue dado a Timoteo ya sea por su madre Eunice. Obviously, his name was given to him by his mother, who was Eunice. O por su abuela Loida, que son mencionadas en la segunda carta, por cierto. Or his grandmother, Loida. Loida. I'm not sure what that name is in English. That he mentioned. Ahorita lo vemos.
in the other letter. Entonces, está claro que tanto la abuela como la mamá querían establecer a este muchacho desde pequeño en el camino del Señor. So it's clear that the mom as well as the grandma wanted to raise him up in the way of the Lord. Tal y como lo vimos, Pablo llama a Timoteo su hijo en las dos cartas, As we see, Paul calls Timothy his son in both of the letters, estableciendo una relación íntima entre ellos dos. establishing an intimate relationship between the two of them. Como lo dije la semana pasada, el papá de Timoteo era griego. Timothy's father was Greek Y su mamá era judía. and his mom was Jewish Y su suegra también. and his mother-in-law as well. Entonces, algunos creen que Timoteo, carecía de un apoyo en su fe de parte de su padre. So some believe that his faith, I didn't understand that word. Que su papá no apoyaba la fe de estas dos mujeres. So some believe that his father did not support the faith of those two women. Entonces, aquí es donde aparece Pablo como un padre espiritual de este muchacho Timoteo. So then Paul appears as a spiritual father to Timothy. Entonces, antes de entrarle a segunda Timoteo y a Tito, So before we get into 2 Timothy and the book of Titus, hay un par de pasajes que nos quedaron de la primera carta que me gustaría que viéramos. there was a couple of passages that were left from the other letter that I want to mention here. Y entonces, ¿qué les parece si nos devolvemos mejor a la primera carta a Timoteo? Vayámonos a la primera carta a Timoteo. So let's go back to the first letter to Timothy. En el capítulo 1, en el versículo 15. In chapter 1, in verse 15. Establece, en toda la carta menciona algunas cosas sobre el señorío de Cristo. In many parts of this letter, it talks about the lordship of Christ. Entonces, vean lo que dice en el versículo 15. So look at what it says in 15. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verse 15, here's a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe on him and receive eternal life. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Queda claro en todo lo que hemos leído de Pablo. It's clear out of everything that we've read from Paul que Pablo tiene una claridad suprema con respecto a quién es realmente Jesús, el Cristo. It's clear that Paul has a supreme clarity about who Christ is. Y se asegura de poner siempre el contraste. He makes sure to put the contrast de lo que nosotros somos of what we are en contraste a quien es Cristo. Compared to what Christ is. Y yo no sé ustedes, pero después de ver que Pablo dice que él era el peor de los pecadores, and I don't know about you, but after hearing Paul say that he was the worst of all the sinners, siendo que era un hombre tan puro dentro de su religión, since he was he was a man
that was so pure in his religion. Ajá. Entonces, si Pablo era el peor, nosotros somos los requete peores, ¿verdad? So if Imagínense. Paul was the worst, then we are the worst of the worst of the worst. Ujú. Ahora, siempre vamos a leer que Pablo se asegura de que quede claro el carácter eterno del Hijo. Paul makes sure to be clear that and to explain the character of Christ, Ujú. El de carácter eterno. the eternal character of Christ. Ujú. Porque vean, dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Because as it says in 17, now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever. Ujú. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque a veces cuando yo hablo de que tenemos que discernir que hay una diferencia entre Jesús y Cristo, This is so important because sometimes when I say that we need to understand that there is a difference between Jesus and Christ, ajá, la gente me pone los ojos cuadrados y no entendemos. people look at me like I'm crazy and they don't understand. Y es que son dos dimensiones de la misma persona, It's two dimensions of the same person. pero Jesús es el Hijo encarnado, el Cristo encarnado. But Jesus is Christ incarnate. Pero Cristo es ahora el Rey Supremo. But now Christ is the supreme king. Entonces, no nos podemos quedar con el Jesús histórico. Ujú. So we can't just stick to the historic Jesus, Sino que tenemos que comprender que Él es el Rey eterno, inmortal, invisible. but we have to understand that he is the eternal king. He's immortal and invisible. Ujú. Ahora, hay otra cosa que quería mencionar que está en el capítulo 3, Now, there's something else that I want to mention that comes up in chapter 3. que Pablo dice y que no pudimos ver la semana pasada, pero que es importante. En 1 Corintios capítulo, perdón, 1 Timoteo capítulo 3. That I wanted to mention last week, but it's in 1 Timothy chapter 3. Ve al 14. Look at verse 14. Ujú. 3:14. 3:14. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Ujú. Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Beyond all question, the mystery of godliness is great. He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Vean, hemos hablado en todo este proceso de estudio We've talked about through this whole study que está claro que nosotros, las personas, somos ahora la casa de Dios. we understand through this whole process that we ourselves are the house of God. Pero es muy interesante que al darle instrucciones, Pablo, a Timoteo, But it's very interesting that when Paul is giving these instructions to Timothy, le está diciendo cómo él debe comportarse en la casa de Dios. he's explaining to him how he should act and behave in the house of God. Y dice que esa casa de Dios es la iglesia. And he says that this house of God is the church. O sea que la casa de Dios, la habitación de Dios, So the house of God or God's habitation, si bien es cierto, soy yo, if it's true that it's me, más que ser yo, somos nosotros, el cuerpo. more than just being me, it is we who are the body. Es la iglesia. It's the church. Por eso habíamos leído en otra carta de Pablo que decía que la iglesia es la plenitud de Cristo. That's why Paul said in another letter that we are the fullness of Christ. Ujú.
Entonces es interesante porque cuando nosotros nos juntamos como cuerpo de Cristo, somos también la casa de Dios. So when we come together as the body of Christ, we are also the household of God Ujú. De manera corporativa. in a corporate way. No es solamente que Dios vive en nosotros, It's not just that God lives in us, es que todos juntos como cuerpo nos convertimos en la casa de Dios. Ujú. but it's that all of us as a body, we become God's household. Por lo tanto, cuando nos reunimos los domingos o el día que tengamos la reunión, That's why when we get together on Sundays or the day that we have our meeting, obviamente podemos decir, esta es la casa de Dios. we obviously say, this is God's house. Pero ¿por qué a veces yo a la gente de la iglesia no le permito que digan bienvenidos a la casa de Dios? But why is it that I don't let you say, welcome to the house of God? Porque la gente entonces lo que piensa es en el lugar. Este templo es la casa de Dios. Because then people think in the place, they think, oh, this is God's temple. Y es incorrecto eso. And that's incorrect. Es la iglesia la casa de Dios. The church is the house of God. Y específicamente nosotros, los que formamos la iglesia. But specifically, we who form the church. En el 17 el versículo 17 del capítulo 5, In verse 17 of chapter 5, recuerdan que expliqué que en esta carta especialmente, remember that I explained that in this letter specifically, Pablo le confirma a Timoteo cómo debe ser la estructura de supervisión, quiénes deben ser los supervisores de la organización y del funcionamiento de la iglesia. Paul had described how the organization and the supervision should be of this body of believers. Y habló de obispos, And he talked about deacons, de diáconos, elders, bishops. obispo, bishop. Ajá, obispos, Bishops, deacons, diáconos y ancianos. and elders. Ajá, que algunos después en la segunda carta vamos a ver que él habla de obispos y de ancianos como lo mismo. Later in the second letter, we'll see that he talks about bishops and elders as interchangeable. Pero hay un pasaje aquí que es fundamental que lo recordemos. But there's a passage here that is foundational for us to remember. Y es cuando Pablo le está hablando a Timoteo de cómo debe ser cuidadoso con todo lo que, con su liderazgo, con los principios éticos y morales de su ministerio. Paul is explaining to Timothy why he should be careful with his moral, with his character, with the way that he interacts. Dice en el versículo 17 lo siguiente, dice, los líderes que dirigen bien, o como podría decir, los ancianos que gobiernan bien, líderes o ancianos, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, al buey mientras esté sacando el grano. El trabajador tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Verse 17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. Those who sin are to be rebuked publicly so that the others may take warning. No sé cuántas generaciones verán estos videos, no sé. I don't know how many generations will watch these videos. Me gustaría pensar que tal vez en unos 40 años alguien estará viendo este video. I would like to hope that in 40 years that somebody is watching this video. Y bueno, tal vez esté vivo, ojalá esté vivo en 40 años, tendría 90. And hopefully I'm still alive. I'll be 90. Pero hay algo que
yo trato de enseñarle a mis hijos y que es importante que lo compartan en este momento. And there's something that I teach my kids that's important to teach right now. Si hay varios principios del reino que son como leyes, There's some principles of the kingdom that are like laws, que cuando se aplican siempre funcionan para nuestro beneficio. that when they are applied, they always work to our benefit. Y uno de los que yo he experimentado desde muy joven es el principio de la honra. And one of the things that I have experienced since I was very young is the law of honor. Por cierto, un principio que se ha perdido muchísimo en las congregaciones. It's a principle that's been lost in many congregations. Y si hemos leído bien lo que Pablo nos ha enseñado, And if we've read well what Paul is teaching us, Pablo nos ha enseñado especialmente a los que dirigimos a no abusar de la gente, and Paul has taught, especially those of us who lead, to not abuse people, a no aferrarnos a los derechos aunque los tengamos, to not hold on to our rights, even though we have them, de ser ejemplos en el trabajo y en el sacrificio. to be examples En el trabajo y el sacrificio. in work and in sacrifice. Pero también la moneda tiene dos caras siempre. La otra cara de la moneda But the other side of the coin es que nosotros debiéramos desarrollar una cultura de honra y de honor. is that we should develop a culture of honor, Especialmente hacia aquellas personas que nos dirigen en la iglesia. especially towards those who direct us or guide us in the church. Hay cientos de personas o miles de personas en las iglesias que no son pagados, There are hundreds or thousands of people in the church who are not paid. tienen sus trabajos They have their jobs y toman su tiempo para estudiar, para prepararse y enseñarnos la palabra. and they take time to study and to prepare the word En discipularnos. and to disciple us. Y dice Pablo que aquellos líderes en la iglesia que dirigen bien, ojo lo que dice, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, So Paul is saying that the elders who versículo direct- 17. Ujú. who direct the affairs of the church well, it says that those who direct it well, Dice que merecen doble honor. it says they deserve double the honor. No solamente el honor, sino el doble. Not just the honor, but double. Especialmente aquellos que dedican sus esfuerzos a enseñar, a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Especially those who dedicate their time to preaching and teaching the word. Entonces, aquí más, y bueno, y después hace una referencia al pasaje donde básicamente justifica que los que se dedican al ministerio pueden y deben vivir del ministerio. And it says also that those who teach should also can make their living from the Ujú. church. Ajá. Por eso dice, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, refiriéndose a el que trabaja en la obra puede alimentarse de la obra y debe alimentarse de la obra. That's why it says, "Do not muzzle an ox while it's treading out to grain," because the person should receive from what they are. Ujú. Hay un libro que si en alguna oportunidad en algún momento tienen la oportunidad de leer de John Bevere. There's a book that if you have the opportunity to read it, I highly recommend it. It's by John Bevere. Que se llama, ¿cómo es que se llama? The Honor's Reward. Ajá, la recompensa del honor, creo que se llama en español. In English, it's called The Honor's Reward. Ajá, sí, la honra y recompensa se llama. Mhm. Honra y recompensa en español. Mhm. Es un libro maravilloso sobre It's este an tema. amazing book about this topic. Y lo digo aquí porque, por dos razones. Número uno, porque debe ser un principio nuestro, el de la honra. I say it here because it should be our principle of honor. Y hay muchas formas de honrar a aquellos que nos enseñan. There's many ways to honor those who teach us. Yo personalmente tengo dos personas a las que escucho, que me edifican y que me enseñan.
I have two people that I listen to and that they edify me and that I learn from them. que considero mi padre espiritual y al otro lo considero mentor. One I consider my spiritual father and the other my mentor. Y a los dos yo me aseguro de honrarlos constantemente. So in those, I am determined to honor them constantly. En primer lugar, poniéndoles atención a lo que dicen. First of all, paying attention to what they say. Porque quizás uno de los mejores actos de honra es precisamente hacer lo que esas personas le están diciendo a uno que haga. Because maybe one of the best ways of honor is to actually do what they're asking you to do. De nada le sirve a un papá recibir un regalo del Día del Padre y de la Madre de un hijo que es totalmente desobediente. ¿De qué sirve eso? It doesn't do any good for a parent to receive a Father's Day or Mother's Day gift from a disobedient child. Entonces, honramos cuando nos sometemos a lo que nos están diciendo. So we honor when we obey what they are saying. Cuando valoramos el tiempo que otras personas invierten. When we honor, when we appreciate the time that other people are investing. Cuando reconocemos con expresiones materiales el trabajo de otros. When we recognize with material resources what other people are investing. You said? Pero hay una que es para mí, que es la que Pablo menciona, que es fundamental. But there's one for me that Paul mentions that I think is foundational. Y dice en el 19, no admitas ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser de que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Verse 19 says, do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. O sea, lo que está diciendo es, no admitan un chisme contra alguien que está en una posición de liderazgo. Basically, what he's saying is don't entertain gossip about somebody who is in leadership. Porque eso es una falta de honra tremenda. Because that is a horrible lack of honor. Ahora, ¿quiere decir entonces que no debiéramos de hablar y de enfrentar corrupción en el liderazgo? Now, does that mean that we shouldn't discuss or confront corruption in leadership? Por supuesto que hay que hacerlo. Of course we have to do that. Pero eso, como dice Pablo, hay que hacerlo con 2 o 3 testigos. But that, which Paul says, you have to do with 2 or 3 witnesses. Pero cuando se habla de las autoridades o de aquellos que nos enseñan basados en un chisme, es un acto de deshonra. But when we do it based on gossip, that's a lack of honor. Así que les dejo eso ahí para que lo pensemos. So I want to leave that there for us to think about it. Y finalmente en el capítulo 6. And finally in chapter 6. Quería nada más mencionar en el versículo 5. I just wanted to mention in verse 5. Bueno, voy a leerlo desde el 3. Dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que tenemos comida y ropa. Contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente a la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. From verse 3, if anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He
has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between men of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Para traer balance a lo que acabo de explicar, To bring balance to what I have just read, es importante entonces que nosotros, it's important then for us, y aquí me incluyo yo, seamos observadores críticos de nuestro liderazgo. it is important for us to be critical observers of our leadership, De las personas que nos lideran. of the people who lead us. Pablo dice, a los que lideran bien, esos ténganlos en doble honor. Paul says, those who lead well, treat them with double honor. Pero observen a aquellos sinvergüenzas que lideran para obtener ganancias. But observe those who just want to have financial gain. Bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero si hiciéramos un análisis de los elementos comunes de cualquier secta, but if we studied, we're not going to do it right now, some of the things in common of different cults, nos vamos a dar cuenta de que uno de los comunes denominadores es precisamente que los líderes se hacen millonarios a costa de la manipulación de la gente. One common denominator is that the leaders become millionaires at the cost of the people. Los manipulan. They manipulate them. Y usan doctrinas para eso. And they use doctrine for that. Doctrinas que la gente simple y que no lee la Biblia, pues se comen. The doctrine that's simple people or those who don't read the Bible, they eat it up. Y aquí Pablo nos recuerda el hecho de que no es el dinero, sino el amor al dinero lo que genera muchas desgracias. And Paul reminds us here that it's not money itself, but the love of money, which is the root of evil. Dice es curioso porque dice que la verdadera religión o la religión sí produce ganancias. It's interesting because it says that true religion produces gain. En el sentido de que si nosotros tenemos una vida religiosa, en el sentido saludable de la palabra, basically saying that if we have a life that is a religious life in the healthy term of the word, pues vamos no vamos a gastar en vicios, no vamos a hacer negocios fraudulentos y vamos a prosperar. Nos va a ir bien. We're not going to waste money in vices, or we're not going to have fraudulent business dealings. I mean, we're going to be prosperous. It's going to go well for us. Creo que entonces definitivamente la prosperidad es parte del diseño y del deseo de Dios para nosotros. The prosperity is part of God's design and plan for us. Pero el amor del dinero, el amor al dinero, es algo de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. But the love of money is something that we need to be very, very careful about. Y les aseguro que tanto los ricos como los pobres pueden tener amor al dinero. And wealthy as well as poor can both have a love of money. Como una persona pobre te puede tener amor al dinero, se sorprenderán. How could a poor person have a love of money? Well, you would be surprised. Lo he visto un montón de veces, créame. I've seen it many, many times. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es esa obsesión por lo material. Because love of money is that obsession for material things. ¿Y cuál es el antídoto que Pablo nos recomienda? And what is the antidote that Paul recommends for us? Muy simple.
Very simple. Se llama contentamiento. It's called contentment. Debemos estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. We should be content and grateful for what we have. No hay nada de malo en querer prosperar, There's nothing wrong with wanting to prosper. pero el contentamiento evita que desarrollemos un amor hacia el dinero. But contentment prevents us from developing a love of money. Uh-huh. Ok, ahora entonces nos pasamos a segunda carta a Timoteo. So let's pass to to 2 Timothy. Se cree que esta carta Pablo se la mandó a Timoteo un poco tiempo después de la primera carta. They believe that this letter was sent to Timothy shortly after the first one. Y Pablo sabe que él está cerca a morir ya. And Paul knows that he is getting close to dying. Entonces lo que hace es que le entrega una carta maravillosa a Timoteo dándole las instrucciones finales. So he gives this wonderful letter to Timothy, giving him some final instructions. Entonces vamos a leer algunas partes hermosas de esta carta. So we're going to read some beautiful parts of this letter. Capítulo 1, versículo 5. Chapter 1, verse 5. Dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Verse 5. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Uh-huh. Vean, señores, vean qué importante es este principio. Look how important this principle is. Y es que la fe es generacional. It's that faith is generational. A veces yo he visto con mucha tristeza cómo papás o padres I've seen with much sadness many parents simplemente renuncian a su posición en el cuerpo de Cristo. They basically give up on their position in the body of Christ. O se mantienen nada más como participantes de las reuniones sin involucrarse. Or they just become participants without getting involved or in what is in the body. Son lo que en griego se conoce como idiotes. In Greek, the Greek word for them is idiotes. De ahí viene la palabra idiota. The word idiot comes from that. Uh-huh. Idiotes eran las personas que rehusaban ser parte de los asuntos políticos de la nación. They were people who did not or did? Did not. They did not get involved with the political or government. They didn't pay attention to what was going on. Un idiote era alguien privado, un ciudadano privado, esa es la definición. An idiote was a private citizen. Somebody es alguien que es un ciudadano pero no le da la gana participar. It's a citizen but who doesn't feel like participating at all. Y en ese sentido tenemos muchos idiotes en la iglesia. And in that sense, we have a lot of idiotes in the church. No idiotas, idiotes. Not idiots, but idiotes. Gente que se rehúsa a ser parte de la dinámica de la ciudadanía del reino. People who just decline to even participate or be a part of what is happening in the kingdom of God. Porque ellos pueden vivir sin involucrarse. Because they can live without being involved. El problema es que no se dan cuenta de que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos están siendo definidos por su actitud hacia la fe. The problem is that they don't realize that their children, grandchildren, and great-grandchildren are being defined by the faith that they have. Tristemente, la mayoría de familias y padres en el mundo no tienen una conciencia de generacional de la fe. Sadly, most people in the church don't have a generational idea of faith. Y entonces no entienden que ellos están
caminando un tramo de la historia de fe. So they don't understand that they are walking a storyline in the story of faith. A segment, probably. Yes. Ujú. Y que en donde yo camine y donde yo me mueva, ahí voy a poner a mis hijos para que ellos continúen. And they don't walk with the understanding that in the path that I take, in that segment where I finish, then my children will begin. Y esto empezó desde antes de que tuviéramos a nuestros hijos, desde antes de casarnos. Ujú. And this began before we had our children, before we got married. Nosotros no entendemos que nuestra vida de fe marcará y definirá el destino de nuestros hijos. We don't understand that our faith will determine the faith of our children. Vea que tomó 3 generaciones que se cocinara, entre comillas, una fe que el apóstol Pablo pudiera utilizar para entregarle una ciudad entera a un muchacho. It took 3 generations for the faith to cook Ujú. in order for Paul to be able to hand over a city to a person. Ujú. O sea, la fe que estuvo en tu abuela, que también estuvo en tu mamá y que está definitivamente en ti. Because he says the faith that was in your grandmother and your mom, and that is definitely in you. Yo honestamente he pensado siempre I've always believed que no importa que yo no llegue a ser famoso, that it doesn't matter if I become famous. que no importa que no llegue a ser famoso. It doesn't matter that I will not be famous, Ujú. De que no sea conocido, that I'm not well known, de que no tenga una congregación de miles, that I don't have a congregation of thousands, que no salga de una región, that I don't come out of it. I'm sorry? a region. Ujú, That I don't stand out from a region. ujú. Lo que es importante es que mi fe contribuya a la fe de mis hijos, What's important is that my faith contributes to the faith of my children, porque posiblemente la de ellos va a contribuir a la fe de mis nietos. because maybe their faith will contribute to the faith of my grandchildren. Y estoy convencido que alguien de nuestras generaciones And I'm convinced that someone from our generations va a ser útil de manera global. Estoy convencido de eso. will be useful in a global way. I'm Mhm. convinced of that, De mis generaciones. of my generations. Entonces, qué lindo sería How beautiful would it que ahora be que van a ser Lucas, nuestro primer nieto, that now that Lucas, our first grandchild, is going to be born, en algún momento alguien lo llame y le diga, te vamos a mandar a tal lugar del mundo porque tienes una fe que tiene 3 generaciones de venirse procesando. just imagine that someone would call him and say, we need you to go to this other place in the world because you have a faith that has had 3 generations Ujú. passed down. Por lo tanto, le animo a todos aquellos como yo, primera generación. So I want to encourage all of you who are first generation. Aunque nosotros tenemos, Evelyn y yo tenemos padres creyentes, Even Ujú. though Evelyn and I have parents who are believers, en realidad somos como que la primera generación, digamos, de familia como tal, de esposos que son totalmente creyentes, evangélicos, cristianos, pentecostales, somos los primeros. but we are the first generation of family, of husband and wife and children who are believers and evangelical. Ujú. Y estoy convencido de que aunque tal vez a mí y a Evelyn nos ha costado mucho este proceso, And I'm convinced that even though it has cost us a lot, algunos This process. rechazos, malentendidos, rejections or being misunderstood, estoy seguro de que nuestra fe se va a acumular
y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a estar en una mejor posición para servirle al Señor de lo que hemos estado nosotros. But I'm convinced that our faith is accumulating in our children and our grandchildren and our grandchildren, and they'll have a greater chance of having an impact. Ahora, usemos una matemática opuesta. So let's use an opposite math. Ujú. Quitemos la fe de Eloida y quitemos la fe de Eunice. Let's take away the faith of Lois and of Eunice. Ujú. ¿Tendríamos a un Timoteo? Would we have Timothy? Posiblemente no existiría. Possibly he would not exist. Ni siquiera tendría ese nombre. He wouldn't even have that name. Porque recuerden lo que dije, que significaba honrar a Dios. Eso significa el nombre Timoteo. Because remember what it means? Honor God. That's what it means. Entonces, ¿qué pasaría si hoy renunciamos nosotros a nuestra fe? So what would happen if today we renounced our faith? Tal vez no pase mucho. Maybe nothing much would happen. ¿Qué pasaría si renunciáramos a nuestro rol en el cuerpo? What would happen if we rejected our role in the body Como líder de grupo de vida, as a life group leader, como líder de algún área en la iglesia, as a leader in some area of the church, como voluntario en alguno de los ministerios? as a volunteer in one of the ministries? Porque decimos, alguien más lo puede hacer. Because we say, oh, somebody else can do it. Posiblemente alguien más lo hará. Possibly someone else will do it. Pero estaríamos posiblemente perjudicando el futuro de nuestros Timoteos. But we would be possibly putting in Risk. at risk the future of our grandchildren, En nuestros Timoteos. of our Timothys. Porque recuerden que no hay Timoteos sin Eunice y Loida. Because remember that there's no Timothy without Lois and without Eunice. Ok, ahora Pablo le dice en el versículo 6 algo muy interesante. Now, Paul says something in verse 6 that is very interesting. Que posiblemente algunos de ustedes se preguntaron qué es exactamente lo que quiso decir. That maybe some of you asked yourselves, what could this mean? Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse manos, pues no nos ha dado espíritu de timidez, pues Dios nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verse 6, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Recuerdan que en primera de Timoteo, de hecho, Pablo le dijo a Timoteo, no te apresures a poner manos a nadie no sea que te hagas cómplice de sus pecados. Remember in 1 Timothy, he warned him not to place his hands on people so that he wouldn't be connected in with their sin. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué onda con esto? So the question is, what is going on with this? ¿Qué es que Timoteo recibió algo especial cuando Is it that Timothy Pablo received le impuso las manos? when Paul laid his hands on him? Vean, la imposición de manos es algo que tenemos que, o para comprenderlo, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Now, the laying on of hands is something that in order to understand it, we have to go to the Old Testament. Es un acto simbólico. It's a symbolic act. Ojo, es un símbolo. It's a symbol. No es que en sí mismo es un acto sobrenatural o mágico o místico. It's not anything magical, supernatural, or mystic in itself. Es un símbolo de donde al ponerle las dos manos. It's a symbol in that when you put both hands. O una sola sobre la cabeza de una persona o de un animal. On the head of a person or an animal. Se transmite, por decirlo así, un don, un poder o una culpa. You are placing on them symbolically a gift, power, or
a guilt or Ujú. fault. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, For example, in the Old Testament, en el día de la expiación, que era el día más importante de los judíos, in the Day of Atonement, Atonement, which was a very important day for the Jews, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre un carnero vivo. the high priest put his hands on a Lamb. live lamb. Ujú. Y confesaba las iniquidades del pueblo sobre el carnero. And he confessed the sins of the people on the lamb. Ujú. Después se sacrificaba ese carnero. Bueno, se sacrificaba uno y otro se dejaba libre. Ujú. So then they sacrificed the lamb and then another was set free. Entonces era un símbolo de transmisión del pecado del pueblo sobre un carnero y ahí se sacrificaba. So then it was a symbol of a transference of the sin onto the animal, and then one was set free. Entonces el imponer las manos servía como símbolo de transmisión de las culpabilidades. So then the placing on of hands was a symbol of making the animal guilty of the sins. También Moisés, por ejemplo, Also, Moses, for example, consagró a Josué imponiéndole las manos. he consecrated Ujú. consecrated Joshua by laying his hands on him. Ujú. Y entonces lo declaró como su sucesor. He declared him as his successor. De alguna manera le transmitió su dignidad, su poder, su autoridad. In some way, he transmitted his dignity, his power, and Ujú. his Authority. authority. También la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento momentos donde se maldecía imponiendo las manos. But also in the Old Testament, we are shown that people were cursed by the laying on of hands. Y era muy común que las bendiciones también se transmitieran al imponer manos sobre la cabeza. Por ejemplo, Jacob lo hizo con sus hijos. But also it was common to see blessings transferred through the laying on of hands, just like Jacob and his sons. Ujú. Entonces, la imposición de manos So then the laying on of hands tiene como ese elemento de transferir de una persona a otra. Es un símbolo de transferencia. it has the meaning is the symbolism of a transfer from one person to another. Es un símbolo de algo espiritual. It's a symbol of something spiritual. Y es en la cabeza porque la cabeza es el centro de autoridad del ser humano. And it's in the head because the head is the center of authority of the person. Ahora, cuando nos pasamos al Nuevo Testamento, So when we go to the New Testament, vamos a ver que Jesús mantuvo la tradición rabínica. we see that he maintained Jesus maintained. Jesus maintained a Rabbinic. sure Rabbinic. rabbinic. No, I'm just I know guessing. something from the rabbis. Ajá. La tradición de los rabinos The tradition of the rabbis de bendecir poniendo las manos sobre la cabeza de la gente. of blessing by putting his hands on them. Por eso en algún momento le trajeron a los niños y dice la Biblia que él ponía las manos sobre su cabeza. That's why it says in some cases that they brought children to him and he laid his hands on them. Ujú. También se sanó gente cuando Jesús puso manos sobre la cabeza de la persona. He also healed people when Jesus put his hands on people. Ujú. Luego vemos que los apóstoles, después de Pentecostés, le ponen manos a la gente para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. And then we see later, after the day of Pentecost, that the apostles would lay their hands on people's heads and they would be filled with the Spirit. Y en los escritos de Pablo, como en este que le habla a Timoteo, And in the writings of Paul, like this one that he's writing to Timothy, Pablo dice que al imponer manos se transmite también autoridad, el don y la autoridad para un ministerio o
o para un ministerio específico, para una operación específica. So it describes how when Paul placed his hands on people, it transferred a gift and a power and an authority. Uh-huh. Pero especialmente lo presenta como una forma de ordenación ministerial. But specifically, it's presented as a ministerial ordination. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando la iglesia le pone las manos sobre Pablo y Bernabé y los envían a los gentiles. We see it in the book of Acts when they lay their hands on Paul and Barnabas and they send them out. Ahora, todos estos son símbolos de la imposición de manos. All of these are symbols of the laying on of hands. Uh-huh. Bendición, blessing, sanidad, healing, consagración, consecration. Ajá. Ya no, en el Nuevo Testamento no vemos el poner manos para declarar culpas. In the New Testament, we don't see anymore the laying on of hands to declare them guilty. Y quiero aclarar esto. And I want to clarify this. No siempre que se imponen manos. It is not always. Déjeme decirlo de otra manera. No siempre fue necesario imponer manos para recibir sanidad. And I want to clarify this. It was not always necessary to lay hands on someone for them to receive healing. No siempre fue necesario imponer manos para que recibieran la llenura del Espíritu. It wasn't always necessary to lay hands on someone to receive the Holy Spirit. Y no siempre fue necesario la imposición de manos para delegar autoridad o consagrar a alguien a un oficio. And it wasn't always necessary to lay hands on someone to delegate authority or to promote them to a position. Uh-huh. Entonces, el imponer manos So the laying on of hands es un símbolo uh-huh, is a symbol donde alguien en una posición de autoridad in which someone in a position of authority transmite algo sobre otra persona. He transmits something to another person. Por eso Pablo le dice a Timoteo, that's why Paul says to Timothy, aviva el don que se te entregó. Revive the gift that was given to you. Uh-huh. Cuando se te impusieron las manos. When they laid their hands on you. Cuando yo te impuse las manos. When I laid my hands on you. O cuando el presbiterio te impuso manos. Or when the presbyter. Uh-huh. Presbytery. Uh-huh. O sea, quiere decir que se reconoció la autoridad de Timoteo y el liderazgo de Timoteo de manera formal y oficial. So the authority and the power of Timothy was recognized in an official way. Y a eso se le llamó el don que se le entregó. And that was known as the gift that was given. No es que Timoteo recibió un don especial cuando le impusieron las manos. It wasn't that Timothy received a special gift when Paul laid his hands on him. O sea, le impusieron manos y desde ese momento él pudo ver, no sé, pudo ver más allá de las paredes. It's not that he laid his hands on him and then suddenly he could see through walls. O se podía levitar así como un ángel. Or he could levitate like an angel. Porque no es el propósito de la imposición de manos. Because it's not the purpose of laying on hands. El don aquí, la palabra don debe ser entendido como esa gracia. The word gift here should be understood as the word grace. Uh-huh. Es carisma. It's charisma. Charis en griego. In Greek, it's the word charis. Que nos habla no solamente a veces de cosas espirituales, sino de oficios, de tareas, de responsabilidades. It isn't always referring to something spiritual, but as tasks or assignments. Es como Brianna recibió el don de la interpretación. It's as if Brianna received the gift of interpretation. Y eso no le vino por el espíritu. That didn't come by the Spirit. Oramos por ella y la mandamos a Costa Rica un año a aprender español.
We prayed for her and then sent her to Costa Rica for a year to learn Spanish. Y por eso está interpretando ahora. And that's why she's interpreting today. Y entonces sería como decirle a Brianna, aviva el don de Dios que se te entregó. It would be like saying to Brianna, revive the gift that was given to you. A veces lo hacemos todo como demasiado espiritual, ¿verdad? Sometimes we just make it over spiritual, right? Ahora, cuando Pablo dice que hay que tener cuidado con imponer manos, When Paul says that we need to be careful in the laying on of hands, que hemos pensado, incluyéndome a mí por décadas, what have we believed, including myself, for decades? que debo tener cuidado a quién le impongo manos, porque si Brianna anda medio endemoniada, yo le toco la cabeza, me contamino yo y se me pasan los chamucos que ella tiene. We think that, if Brianna has, if I lay my hands on Brianna and she has demons, and then the demons will come out of her and they'll fill me up. Y entonces ya, o si Brianna está enferma y le impongo manos y no tenía que hacerlo, me enfermo yo. Or if Brianna's sick and I lay my hands and then I get sick because I put my hands on her. Porque es un contacto espiritual. Because it's a spiritual contact. No, recuerden, es un símbolo. No, remember, it's a symbol de una transferencia of a transfer. Que a final de cuentas es Dios quien la concede. And at the end of the day, it's God who makes it happen. Yo he orado y le he impuesto manos a personas para que reciban la llenura del Espíritu Santo y no han recibido nada. I have laid my hands on people and prayed for them to receive the filling of the Holy Spirit, and they haven't received anything. A otros solo los toqué con un dedo y recibieron. To others, I only touched with one finger and they received. Estos bandidos discípulos míos se me hacen chiste de eso, porque yo no le pongo la mano, se le pongo un dedo a la gente a veces. These wonderful disciples of mine, they make fun of me because I don't put my hand, I actually just put a finger. Entonces ellos andan diciendo que yo pongo el dedito, nada más. So then they just say like, oh, I just put the little finger. Me explico. O sea, y yo puedo venir y puedo supuestamente autorizar a alguien, pero al final de cuentas la autoridad viene de Dios. And I could come along and authorize someone, but the authorization comes from God. Entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no imponer manos con ligereza? Why does Paul say to Timothy to be careful about laying hands on people? Lightly, dice, lightly. Do not lay hands Don't take lightly. Es por esto. Ya que imponer manos es una transferencia. Since laying on of hands is a transfer. Un símbolo de transferencia. It's a symbol of transfer. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de a quienes tú reconoces como autoridades en la iglesia o estableces como autoridades en la iglesia. He's saying to be careful who you recognize as authorities in the church. Ajá. A quienes dicen, este es un obispo o este es un anciano. To be careful in saying, oh, this one is a bishop, this one is an elder. ¿Por qué? Porque si son inmaduros. Why? Because if they are immature. Por eso Pablo, recuerdan, en 1 y 2 de Timoteo les da un montón de características. El obispo tiene que ser así, tiene que tener estas características. El diácono tiene que ser así, tiene que tener estas características. El anciano debe ser así, tiene que tener estas características. That's why in 1st and 2nd Timothy, Paul gives a whole list of the characteristics that the bishops and the deacons and the elders need to live according to. Entonces, Pablo le dice, si no tienes cuidado. So Paul says, if you're not careful. Y pones y estableces a alguien como autoridad, le delegas autoridad. And you delegate and you put someone as an authority. Y ellos empiezan a hacer estupideces. And they begin to be stupid. Y cometen pecados y hacen cosas terribles. And they commit errors and they cometen pecados. And they sin. Ajá. Tú te conviertes en cómplice de esos pecados. Then you become an accomplice of those sins. A mí me pasó una vez. That happened to me one time. Que yo por querer jugar de medio apóstol. When I tried to play the part of apostle. Llamé a varios y los declaré y les puse las manos y los declaré pastores en la iglesia.
I called a handful of people, and I laid my hands on them, and I declared them pastors of the church. Y fue un terrible problema. And it was a big problem. ¿Por qué? Porque les faltaba carácter. Why? Because they lacked character. A algunos de ellos se les subió a la cabeza el título. Some of them, that title went to their heads. Y hicieron una división y dijeron, yo estoy listo para irme y ser pastor. No estás listo todavía. And Ya they yo soy made pastor. division, and they said, no, I'm going off. I'm ready to be a pastor. And I'm like, no, you're not ready to be a pastor. Por eso ustedes van a ver que yo no llamo a nadie pastor, que no esté contratado en la iglesia y que haya sido probado y que cumpla con algunos requerimientos de liderazgo. No lo llamo pastor, no lo llamo. That's why you'll see that I don't call anyone pastor unless they have been approved and hired and approved by the church. Y entonces, si alguien ahora, la gente ahora se llama lo que sea. No hemos tenido nunca una época donde tanta gente se autodenominen líderes, pastores, coaches, entrenadores, ¿qué más? Entrenadores de vida. Basta ver el Facebook para ver que todo el mundo se llama a sí mismo un montón de cosas. We never lived in another time like this where people just are self-declared pastors or leaders or coaches or trainers or life coaches. Uh-huh. Pero allá ellos. Uh-huh. But it's their thing. Uh-huh. La pregunta que hay que hacerles, ¿quién te autorizó? The question that you have to ask them is, who authorized you? Uh-huh. La verdadera pregunta que tenemos que hacerle a todo líder es, ¿quién está detrás tuyo? ¿Quién te impuso manos? The main question that we have to ask our leaders is, who is behind you? Uh-huh. Who authorized you? ¿Quién te autorizó como ministro? ¿Quién? Who authorized you as a minister? Who was it? Y yo les recomiendo a todos ustedes y los que verán estos videos en los próximos 40 años. And I want to make sure that all of you who are watching this video 40 years later, siempre hagan esa pregunta de cualquier persona que ustedes reconozcan como líder. Always ask that question to anybody that you recognize as a leader. ¿Quién te autorizó? Who authorized you? ¿Quién es tu autoridad? Who is your authority? ¿Quién te impuso manos? Who laid their hands on you? Yo creo que una de las cosas que me da más seguridad a mí y a Evelyn en lo que hacemos, something that gives me and Evelyn more security in what we do, es que Evelyn y yo contamos con la imposición de manos literal y simbólica, is that we count on the laying on of hands, literally and symbolically, de mi pastor en Costa Rica, of my pastor in Costa Rica, de mis padres naturales, of my natural parents. Ellos me han orado, me han impuesto manos. They've prayed for me and they've laid their hands on me. Y de nuestros pastores aquí. And our pastors here. Y eso le da a uno mucha seguridad. And that gives you a lot of security. Porque como Pablo le dijo a Timoteo, because just as Paul told Timothy, aviva el fuego del don que se dio cuando se te impuso. Fan into flame the gift of God. Yo personalmente, señores, jamás se me ocurrió pensar que iba a tener el rol que tengo hoy de pastor de una iglesia. Jamás. I never would have imagined that I would have the role that I have now, a pastor of a church. Never. Enseñando, haciendo estudios bíblicos de la Biblia, jamás. Teaching and teaching Bible studies, never. Lo más que yo me veía era cantando alabanzas en una iglesia y no sé. The most that I could see was just singing in churches. Pero la sabiduría, wisdom, el amor por el estudio, the love of studying, la autoridad, authority, e incluso el corazón pastoral, including the pastoral heart, creo que fueron dones que se me dieron cuando se me impusieron las manos. I think that those were gifts that were given to me when they laid their hands on me. Porque para eso son las autoridades. Because that's what authorities are for. Para eso son los pastores. That's what pastors are for. Para eso son los padres espirituales. That's what spiritual fathers are for. Para encender y activar el potencial que hay dentro de nosotros. To ignite the potential that is inside of us. De una manera simbólica, por supuesto.
In a symbolic way, of course. Porque si alguien viene a encender un fuego, pero toda la leña está mojada, no va a prender aunque le ponga el fuego más fuerte. Because if somebody comes along and tries to light a fire, but the wood is all wet, nothing happens until you ¿Me explico? make the fire more stronger. Pero cuando la actitud y el corazón están listos, viene esa autoridad y enciende el don de Dios. But when the attitude is correct, then the fire of God comes along and it ignites what's there. Bien, no logramos terminar, así que voy a agregar otro video esta semana. So I'm going to record another video to finish 2 Timothy and Titus. Así que espérenlo y nos vemos, sigan leyendo. So wait for that one and keep reading. Gracias. Thank you.